de Catacumbo es, tengo entendido, y corrígeme, Cristian, es una pelea entre el ELN y la FARC, pero no es por cuestiones políticas, es por cuestiones de territorio, porque ahí viene la otra parte. Esta es la frontera con Venezuela y el gran volumen de narcotráfico sale por Venezuela. Por eso, Donald Trump, más allá de que sea negociante, si él quiera negociar con Venezuela, loco, en la medida que Donald Trump no le pega un parón a esta historia de los venezolanos, el narcotráfico va a seguir llegando a la juventud, a la sociedad americana. Entonces ahí Donald Trump, más allá de que yo he leído, que él teóricamente va a negociar con Maduro, donde Maduro le sigue mandando crudo y ellos ¿cómo se llama eso, José? Refinan. Lo refinan en Estados Unidos. Acá hay un problema de orden social, porque el gran explotador, o a través de donde sale toda la cocaína, es por Venezuela. Por eso es la pelea, ¿no es así, Cristian? Tal cual, doctor Barreto. De hecho, esa falta de voluntad que se le ha visto al ELN de manera consuetudinaria, esa falta de voluntad política para llegar a los acuerdos es sencillamente porque es un negocio, ¿ya? Y no es un negocio solamente de narcotráfico. Ahí estamos hablando, lo que hablan del multicrimen, ahí estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de contrabando, estamos hablando de tráfico de personas. O sea, todas las modalidades del crimen que ustedes se puedan imaginar que se puede dar en una frontera, eso lo está manejando el ELN. Y ahí hay una parte de lo que eran las antiguas FARC, que son las disidencias, que también quieren un pedazo de ese pudín. Entonces, lo que se está viendo es, doctor Barreto, termino esta idea porque ya ahorita los voy a dejar. Lo que se está viendo es una lucha entre disidencias y ELN, pero es una lucha que es completamente diferente a lo que nosotros habíamos visto en años anteriores. De pronto nosotros antes veíamos a los guerrilleros que andaban uniformados, que se desplazaban en grandes grupos de personas organizados bajo escuadras y demás, pero ahora no. Ahora lo que estamos viendo es una guerra entre delincuentes completamente irregular, en la que todos están vestidos de civil, mimetizados completamente con la población, y que se desplazan en grupos que no superan las 10 personas, doctor Barreto. Se desplazan incluso en vehículos, en motos, llegan, hacen lo que van a hacer, se matan entre ellos mismos. O sea, se están comportando como delincuentes, como pandilleros, ¿ya? No, y hay algo, doctor Barreto, para cerrarlo con lo tuyo. Dicen allá que la gran pelea de ahora mismo es porque se perdió un contrabando de droga grandísimo, un cargamento inmenso. Y los del ELN dice que se lo quitaron los de la FARC. Sí, señor. Edgardo. Bueno, esas son conjeturas. El punto al que yo iba a cerrar, doctor Barreto, es que nosotros, con este conflicto tan largo y tan deteriorado en términos de humanidad, doctor Barreto, se estima que la cifra de desplazados por lo que está pasando ahora en el Catatumbo es de 6.000 personas. No. O sea, Perdón, Cristian. Un desastre humanitario, pero gravísimo. Están alrededor de 15.000 los desplazados. 15.000. En el solo estadio. Bueno, 6.000 dijo el ministro del Interior en una entrevista que lo escuché. Yo vengo de Cúcuta. Eso está lleno de desplazados. En el solo estadio hay 8.000. A ver, ¿qué le cuento? Le cuento básicamente por ahí la situación. Esa zona, como bien explicaba Cristian, esa zona vivía con una paz tensionada. Es decir, porque los grupos tenían divididos qué cadenas, qué comercios controlaban, qué territorios dentro de la misma ciudad. Se lo cuento porque yo tuve la oportunidad de interactuar con una muchacha en Tibú cuando vivía en Cúcuta. ¿Era tu novia? Dígalo sin pelo. No era mi novia porque no fuimos nada, pero si no yo lo diría, pero realmente interactuamos. No era nada, pero la embarazó. Wilber lo diga porque le va a contar la vida. No, me contaba esas cosas. No, si hubiese metido con ella, era una chica de alto riesgo por esa situación de Tibú. Pero lo que ella contaba es que, por ejemplo, el ELN manejaba, el negocio del algodón, por poner un ejemplo, y las disidencias de la FARC manejaban el negocio de la cerveza.
si alguno de ellos se tocaba, había masacre. Y alguna vez ella me relató que en algún punto en el negocio de la cerveza, que yo sé que lo manejan la disidencia de la FARC, se perdió precisamente un cargamento de contrabando de cerveza y agarraron a toda la gente que consideraban afines al ELN, los juntaron en una plaza pública y los masacraron enfrente de todas las personas. Y eso es el diario vivir de toda esa gente en la zona del Catatumbo, específicamente en la zona de Tibú, porque es un control completo, no hay presencia. No, doctor Barreto, mire, yo creo que aquí lo más triste de todo esto, bueno, entre otras cosas, creo que hay que aclarar un tema. La pelea no es entre el ELN y la FARC, sino entre el ELN y las disidencias de la FARC. Creo que ese es el contexto de la guerra. Pero lo triste de todo esto, doctor Barreto, es la incapacidad de un Estado como el nuestro en proteger a las personas que no tienen nada que ver con el conflicto, porque según tengo información, llegaban a la casa de una persona y encontraban a un anciano, una niña o un bebé, al que sea, y lo masacraban a tiro. Oye, eso es crimen de guerra, doctor. Eso es una barbarie y la incapacidad que tenemos nosotros de solucionar el problema. Tengo entendido que el ELN desplazó alrededor de 1,000 hombres desde Arauca hacia la zona del Catatumbo. Oye, doctor Barreto, ¿dónde está la vigilancia nacional frente a eso? Hay una doble moral en términos generales. Ya ves, yo pregunto, Estados Unidos, por ejemplo, critica, por ejemplo, el gobierno venezolano, creo que invitó al presidente, ¿cómo se llama el presidente que no quedó? González. Bueno, está ahí, González lo invitó Marco Rubio, a la posesión presidencial, loco, pero Chevron, que es una empresa americana, está mandando crudo permanentemente para Estados Unidos porque lo que le importa a ellos es el billete, mi hermano. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde son las armas, los miles y miles y miles y miles de fusiles con que el ELN puede tener ese poder militar, por ejemplo? ¿De dónde son? Entonces hay una doble moral en todo sentido, que es lo que efectivamente, otra cosa que digo yo, a mí me parece demasiado. Espérate, William, un segundo, está bien la doble moral, pero hay una vaina que no podemos dejar de reconocer. Nuestro gobierno, estés de acuerdo o no con él, se equivocó con la paz total. Ellos pensaron, aquí hay dos factores, porque yo le pregunté a la gente, ya vamos, Jaime, ¿y por qué los guerrilleros no se desmovilizaron? Y algunos de ellos me contestaron, es que muchos de esos guerrilleros los mataron. Y los otros andan escondiéndose, que uno no sabe a quién creer. Claro, ya termino con esto, pero es que lo que yo por eso te iba a decir, a mí me parece de total ingenuidad, como dice Cristian, para el ELN, loco, un grupo que efectivamente tiene un dominio territorial y comercial de todas las situaciones criminales que Cristian mencionó, que ya están mencionadas. Loco, no van a ceder ese poder y ese confort de buenas a primeras, porque ese es su negocio. El negocio de la ELN es la guerra, no es la paz. Entonces yo no me explico cómo un presidente como el nuestro fue tan ingenuo en pensar que por el hecho de haber de pronto el Estado del otro lado en un momento determinado podía tener la capacidad de negociar con esta gente, confiando de pronto en que tenían algún espacio de humanidad en su proceder. Y efectivamente el ELN ha negociado con todos los gobiernos anteriores y siempre comete una barbaridad como esta, porque vuelvo y le repito, el negocio de ellos es la guerra, no la paz. Y yo no entiendo cómo un gobierno como el nuestro, en razón de todo lo que se sabe, sigue de manera ingenua intentando hacerlo. Para mí, te digo sinceramente, el peor fracaso del gobierno Petro en este momento es la paz total, sobre todo porque él en campaña dijo que él en 3 meses solucionaba ese problema. Doctor Barreto, no se ha dado cuenta de que fue un error, William. Creo que ha demorado darse cuenta el gobierno en que no pueden insistir en esta tal paz total. Ahí se le coló cuánto narcotraficante pudo y cuánto político ladrón pudo. Dime, Cristian, papayazo que dieron, loco, me parece a mí. Dime, Cristian. Sí, definitivamente el mejor legado, o sea, yo en términos ideológicos, yo entiendo la propuesta que se hizo al principio con la paz total. O sea, el mejor legado que tú le puedes dejar a las generaciones futuras es un país en paz. Desafortunadamente, para lograr una paz debe haber consenso, debe, como dicen acá los cachacos, que es una frase que se me ha pegado mucho, debes tragarte algunos sapos y debe haber verdad, ¿ya? Entonces, a ver, yo quiero hacer y quiero retrotraer un poco para entender, no voy a fungir de abogado del diablo, pero sí quiero exponer los argumentos bajo los cuales quizás el ELN se agarra, que no es su razón, pero se agarra de ahí. Mira, nosotros
venimos de firmar un acuerdo de paz cuando está con el gobierno Santos y la FARC. Luego de que se acabó el gobierno del gobierno del presidente Santos y que se firmó esa paz, elegimos, como venimos en ese gobierno pendular, entre comillas, entonces se hizo elegir un gobierno de una derecha dura, representado en Iván Duque, que una de sus banderas con las cuales hizo campaña era estar en desacuerdo con esos acuerdos de paz. Perdón. Sí, era precisamente. Lástima que el sonido ambiente. Bueno, pongamos que la intención del gobierno fue buena, pero luego se equivocaron. Y ya llevan 3-4 meses. Sí, también hay una cuestión difícil, doctor Barreto, porque está bien el punto, y imagino que Cristian, por ser militar, lo sabrá. Vaya y métase el Catatumbo. Vaya y métase el Catatumbo con los militares. Los militares. Antes que entre Jaime, que él siempre tiene unos cierres espectaculares, yo quería informarle lo siguiente. Mira, este tema y ese conflicto no es del Catatumbo, es de muchas zonas del país entre la guerrilla y la paz, al punto que en el Tratado de Paz con la FARC existe una famosa Comisión de la Verdad. En esa Comisión de la Verdad hay un capítulo abierto que se llama el capítulo 65, que es el conflicto de la FARC con el ELN. En ese capítulo lo que se busca precisamente es que aparezcan todos esos muertos de estos conflictos que están desaparecidos y que en un momento dado están adjudicados a otras fuerzas, en este caso a las fuerzas del Estado, pero que fueron conflictos entre guerrillas, ¿verdad? Entre guerrillas. Y tiene este capítulo abierto ahí que todavía no se inicia y por lo que veo no se va a cerrar porque siguen esas fuerzas ahí en conflicto. Y peleaban siempre toda la vida, en cada zona pelean por el dominio territorial, las rentas del petróleo, por el manejo de la administración pública y por las zonas de frontera donde está el narcotráfico y el contrabando. Esas son las zonas que buscan. Adelante, mi querido Jaime. Ahora, venga, vamos a hablar de las cosas en orden. Primero, para llegar a lo que está pasando, porque aquí vamos a hablar con información. Primero, si usted le cree un político en campaña, no es problema del político, es problema de usted. Un político en campaña habla en busca de votos, no en busca de verdades. Entonces, ¿qué pasó con la historia del ELN? Primero, el Catatumbo no le interesa al Estado. ¿Por qué? Porque es un problemón, no hay ingresos, no va a generar el costo humano que implicaría recuperar al 100% el Catatumbo. Entonces, ¿qué se hace? Se pactan pases tácitas, como pasó en Medellín con la donbernabilidad, que dicen, hey, esto yo no me quiero meter, tú no te quieres meter, vamos a repartir y vamos a hacer las cosas bien. Bien, ¿qué pasó? En el país de al lado se presentó unas elecciones, las cuales se robaron, y después venía una posesión. ¿Qué pasó? Todos los cargamentos estaban frenados, los tenían los grupos, porque estaban temerosos de la caída del gobierno, porque supuestamente, presuntamente, estos cargamentos se mueven con el beneplácito de algunos manzanas podridas. De unos militares. Entonces, ¿qué pasó? Estos cargamentos se empezaron a guardar, pero te estoy hablando de cantidades enormes en lugares específicos, en bodegas y en selvas, donde armaban bodegas improvisadas de estas de cambuches en la selva. Pasó y aconteció que en uno de estos cambuches se dejaba un resguardo pequeño militar porque se tienen fronteras habladas. O sea, de aquí para allá eres tú y de aquí para allá soy yo. Y en un punto determinado es donde se entrega a los señores que compran del otro lado. Acontece que un día amanece y donde estaba el cambuche más grande de todos, amanecen 7 muertos y no hay nada. Nada. Se robaron esto que tenían guardado ahí. No sé si te lo he hecho, pero porque se me fue el internet un momentico. ¿Qué pasó? Ahí, ¿y quién se lo robó? Aquí nada más sabemos 2, yo y tú. Y si no me lo robé yo, te lo robaste tú. Entonces, o me lo devuelves o me lo devuelves. Pasó que el día de la posesión se pasó casi el 25% de lo que tenía ese cargamento. Quiere decir que tú lo tienes. Y no, está claro, pero espérate, Jaime, está claro. La FARC le tumbó este cargamento al ELN. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí no es que sean hipócritas, William. Lo que pasa es que el dinero es lo más importante en el mundo.
¿Qué es más importante, 11.000 muertos o 2 cargamentos de cocaína de tonelada por un narcotraficante? Es más importante el cargamento. ¿Y qué es más importante para un político? ¿Asegurar sus campañas políticas o que se mueran 80 personas? Jaime, perdón, lo que dice William Jaime, es porque es más el Estado... Perdón, William, ¿para William, quién es más William, importante? William, dame un segundo, William. Lo que está tratando de decirte, William, interpreto yo, es por lo menos, ¿por qué no entra el Estado ahí? Ya ve, eso es una selva donde helicóptero que meta, helicóptero que bajan. O sea, va mucho más allá de lo que uno cree. Está diciendo pero discúlpame un momento, hey loco, pero si ya estamos en la situación en donde la cocaína es vida, apaga y vámonos, marico. O sea, nosotros no podemos partir de ese precedente. Es más importante 11.000 muertos o 4.000 kilos de William, desafortunadamente nosotros llegamos a esa situación. Mejor dicho, apague y vámonos, mi hermano. William, no hay nada que hacer. William, ¿tú crees que a la gente le dolía a los políticos, le dolía a los niños que se mueren en la Guaira de hambre? Es más importante pero político, pero nosotros no tenemos que pensar en los criminales. Nosotros tenemos que pensar en el grueso de la población, es lo que pienso. Esa es una realidad absurda, criminal. Pero loco, pero nosotros no podemos normalizar. Pero esa es la realidad de Colombia hace mucho tiempo, William. Imagínate que estos grupos arrancaron como disidencias políticas ante un Estado y terminaron siendo consumidos por el poder del dinero. Exactamente, ante el afán de poder subsistir. Esa triste realidad. Nosotros, los ciudadanos común y corrientes, los que nos llamamos gente decente, es normalizar eso, marico. No podemos aceptar. Entonces, bueno, listo, entonces, esa es la realidad y así es que tenemos que vivir. Bacano. Estamos contando la realidad. Nosotros la única manera que tenemos que hacer para poderla cambiar el día que votamos. No tenemos otra alternativa, porque yo no me voy a meter allá con una pistola a levantarme a plomo con eso. Mira por dónde pasa todo. Mira, acabo de leer una información que dice, en el 2023 Venezuela exportaba a través de Chevron 6.300.000 barriles de petróleo a Estados Unidos. En el 2024 casi que triplica la suma, 14.500 millones de barriles. Párale bola tú. Entonces, ahí es donde está el negocio. Entonces, ¿qué va a criticar tú a un país que efectivamente lo está fortaleciendo, mandándole billetes permanentemente para que haga lo que le dé la gana? Es lo que te estoy diciendo. ¿Tú viste cómo aplaudieron hoy, William, allá cuando la posición de Donald Trump, cuando la vaina de Venezuela? Es más, hay gente que está a favor, los republicanos están divididos. Hay unos que están a favor a que negocie con Venezuela, que le mande petróleo y le acepte que le devuelva el poco de forajidos venezolanos que están allá, sin importarle la sociedad. Así Venezuela siga mandando cocaína. O sea, ese es el país. William, me extraña, tú eres abogado. Eso del lado del comprador, perdóname, digo, eso del lado del comprador. Mira, Disculpa, José, disculpa que usted parece que tuviera la misma posición de un contertulio que dice aquí, William Arza, como que vive en Namia, dice aquí, que es ingenuo tipo. Yo lo que te estoy diciendo, bueno, lo que quiero entender es que más allá de que esta sea una realidad y que hay que exponerla tal como es, nosotros, los ciudadanos de bien, no podemos normalizar esta situación, sino tenemos que encontrar alternativas distintas. Por eso estamos hablando de eso, William. Solamente eso. El que piensa así, es una normal, bacano. Déjalo que termine, William. ¿Qué estamos haciendo? Exponiendo una situación. Aquí nadie está de acuerdo con que eso pase, pero tampoco podemos desconocer una realidad. Mira, tengo un oyente que está insistiendo en entrar. Espero que él diga algo diferente a nosotros, que es lo que le quiero pedir a los oyentes, porque está por ahí. Perdón, Jaime, y quedarte callado no tiene sentido. Vamos a ver si él tiene una posición que no la hayamos expresado acá. Ajá, Dairo, ¿cómo te va? Buenos días, cuéntanos. Buenas tardes, doctor Barreto. Bien, gracias. Mi opinión acerca del tema, pues haciendo un análisis de los fenómenos sociales. Diferente a lo que hemos dicho. Bueno, diferente, pues usted ha hablado acerca del tema del fenómeno social de la violencia en la frontera, en el Catatumbo. Pienso que, haciendo un análisis histórico, desde el comienzo de la guerra entre guerrillas, después de los 80, 70, el narcotráfico, la frontera ha sido pieza clave para la guerra en Colombia. Zonas fronterizas donde traspasan armas, contrabando. Ajá, está bien, eso lo acabamos de decir.
Exacto. Bueno, como parte fundamental en el tema de la guerra es el dinero, la importancia del dinero en la guerra, la importancia del dinero en la guerra. ¿Cómo se puede mitigar en ese sentido la guerra en la frontera? Tratando de, digamos, de hacer, ¿cómo diría? Análisis educativos. Nunca y jamás. Es que la educación nunca le gana al dinero. Es que, señor, a ver, vamos a poner las cosas. Para que termine y entre otro oyente. Sí, está bien, él está dando una posible solución. Ajá, Dairo. Exacto, es que el presidente Petro lo dijo en la posición y habló del Catatumbo, como hacer una universidad en el Catatumbo. Y creo que lo están haciendo ya. Eso es lo que escuché, que lo están haciendo. La importancia. Y igualmente, pero es que esta violencia en Catatumbo, la culpa no es de Petro, le están echando la culpa al presidente Petro y la responsabilidad no recae simplemente en Petro. Recordemos que el Estado... Es un problema histórico que ha venido de hace mucho tiempo, que inició como unas posiciones políticas y hoy en día de político no tiene nada. Esto es delincuencia común y corriente y de la peor delincuencia, como dijo Cristian. Aquí todo lo malo sale por ese porque va para Venezuela, que se hacen los locos, pero fíjate que esto es una cadena. Donald Trump está que negocia con Venezuela, o sea que a él no le importa el problema social que es la droga en Estados Unidos con tal de tener petróleo. Entonces todos sabemos cuál es la realidad, que nosotros como ciudadanos no estamos de acuerdo. Y aparte, lo que podemos hacer es el día que votamos cambiar a los que elegimos. Pero aparte, doctora, es muy importante el tema de la educación y todo eso, pero estamos hablando de una población. Bueno, espérate, despido a Dairo. Gracias, Dairo. Okay. Gracias, Dairo. Lo que estamos hablando de una población del Catatumbo, que hay generaciones enteras que han vivido esta realidad y no están acostumbrados a otra distinta. O sea, esta es su realidad, esta es su mundo. Esto no lo cambia la educación, por más doloroso que parezca, porque son personas que han vivido, han nacido bajo ese contexto. En ciudades donde prácticamente no se mueve una sola mosca y que te haga requisa el ELN, donde tú para salir a la ciudad te tienes que pasar por el ELN y tienes que pasar por la FARC para poder salir a hacer una compra fuera de la zona del Catatumbo. O sea, ahorita William hablaba de que el Estado como tal tiene que operar. Y fíjate lo siguiente, el Estado como tal tiene unas herramientas. Resulta que el día 15 de noviembre, la defensora del pueblo, una señora que se llama Iris Marín Ortiz, adelantó o llevó a cabo y lanzó una alerta temprana de inminencia, donde dijo todo lo que iba a pasar ahora aquí. Esa señora hace parte del Estado a través de un organismo que está para eso, para los derechos humanos y para tal. Entonces tú empiezas a ver donde, de esto se trata de aquí, no de tirar una línea recta y decir esto es así, no, sino que se trata de revisar qué tiene que hacer cada elemento del Estado para que el Estado funcione. Esto no es solo el presidente, esto no es solo de la defensora del pueblo, esto no es solo de las Fuerzas Armadas, esto es de la sociedad completa, pero con un Estado robusto que haga del país el ambiente y la sincronía con que debe vivir. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y ahí qué pasa? Porque ese Catatumbo, eso no produce nada, eso ahí no hay que llevar nada, porque eso no le para bola a nadie, sino que eso es lo que es un corredor de narcotráfico. Bueno, pero entonces... todo lo contrario, es una zona muy rica, José. Eso, pero ahorita no sé quién dijo eso así. Porque por ahí sale la droga. Pero José, tú hablas con un guerrillero, o es guerrillero, o a los guerrilleros actuales, y sabes lo que ellos dicen, que la plata que sacan de la extorsión y del secuestro, ¿para qué es? Para llevarle al pueblo, para llevar a la comunidad. Una vaina que es una mentira, ¿entiendes? Claro. Ahí todo el mundo se llena de mentiras y la única realidad es que ese es un corredor de salida de todo lo que se llama delincuencia. Ahorita digo Dairo, una cosa que le corresponde al Estado, que el presidente lo prometió en campaña y es más, creo que uno de los primeros actos después que se posicionó fue ir al Catatumbo y prometer una universidad. Bueno, giró, creo, algo así como 33 mil millones de pesos hace como año y medio. Sí. Han ejecutado al día de hoy, al cierre de diciembre, han ejecutado el 4.62%. ¿Eso qué? Ni siquiera la licitación. ¿Sabes? Lo que pasa es que aquí hay dos posiciones
antagónica. William tiene razón, es el deber ser, pero Jaime, por más que no nos guste a algunos lo que él diga, loco, es la verdad pelada. Y es más, les puedo decir que el gobierno ya tiene la solución. Todo esto se sabe, vea, todo está estudiado. Tú le puedes meter el problema a la inteligencia artificial y te da la respuesta. Hay dos soluciones. Una, cogemos a todos los pobladores y nos los llevamos a una ciudad y los metemos en un conjunto residencial. En un conjunto residencial grande cabe toda la población de Mitú. O dos, matamos a todos, porque la sangre es el único camino. ¿Qué pasa? Que ningún gobierno se tiene el valor por los derechos humanos, por los votos, de bañarse de sangre y matarlos a todos, porque créanme que el Estado está en la capacidad de acabar con todos. Pero ¿qué tendría? ¿Qué va a hacer? Bombardeos masivos, vamos a quemar la selva, vamos a entrar en guerra de verdad, pero nadie va a pagar el precio político, porque es más importante los votos en Bogotá que lo que pase allá. Si la gente le importara lo que pasa allá, nosotros aceptaríamos una guerra total. Bueno, pero entonces Jaime, bueno, entonces yo te pregunto, entonces, ¿cuál sería la situación? ¿Cuál sería la solución? Una guerra total en el Catatumbo, una guerra total, de verdad, si quieren solucionar el problema, una guerra total, hay que exterminarlos a todos, punto. Pero ¿qué pasa? Nadie va a tener el valor. Incluyendo a la población civil. Y así pasa, es que así funciona la guerra. Perdón, el deber ser, vamos a crear universidades, vamos a educar, vamos a llevar recursos, pero loco, ya hay mucha gente en este tema. Mira, loco, y no olvides que están al lado de Venezuela. A Venezuela lo que menos le interesa es que las fronteras sean viables. O sea, este problema es tan grande, vio William, que tú llega un momento, sí, la educación del pueblo, pero loco, no le podemos educar al pueblo aquí en Barranquilla. Ahora imagínate que uno de esos, mira, te cuento algo, perdón, ahorita algo digo Jaime importante. Yo ahora que me acerqué, yo estuve en el Caguán hace como 4 meses. Yo no es que sea ni periodista ni un carajo, simplemente como ser humano me gusta elegir lugares donde me gusta escuchar a la gente y fui ahora a esto. Y ya ves, aquí están sucediendo situaciones tan dantescas como las que pasan en Palestina e Israel. Vea, aquí hubo un señor, porque la idea de los muertos es que los dejen tirados y nadie los recoja. El señor de la funeraria iba con su esposa y un bebé de meses a recoger el muerto, que esta es la función de él, y lo acribillaron. Esto está pasando hoy en Colombia. Claro. Y aparte, quisiera responder a un comentario del señor Julio Orozco, que dice que lástima no puede entrar, pero a mí me preocupa que 2 jóvenes como Wilber y Jaime digan que esto no es de educación. Claro que sí, una sociedad bien educada jamás estaría en un conflicto como estos. El problema es que a este punto en el que está el conflicto no sirve la situación, porque eso era en el principio de la situación. Acá no sirve porque son generaciones que se han acostumbrado a vivir de ello. O sea, ninguna de las dos opciones son inválidas, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí hay que entender es que hay soluciones a largo plazo que son mucho más, digamos, necesitan mucho más tiempo, y otras que son de choque, que frente a situaciones tan críticas como la que estamos viviendo es posible que sean válidas, ¿verdad? Pero de todas maneras, loco, yo creo que el Estado debe tener la capacidad logística para en un momento como esto, si es que decide, por ejemplo, entrar en caliente a enfrentar a estos grupos criminales. Lo primero que tenía que hacer es evacuar la población civil, loco. ¿Cómo vas a llevarte a la población civil por delante en razón de aquello que pero ya pero William, o sea, espérate, Jaime, eso intentó el Estado, pero esto más no le permite, porque al contrario, eso es noticia, porque se están matando por, ¿cómo se llama? Gente civil. O sea, si no, lo hubiéramos encerrado a los dos en un estadio a que se maten. El tesoro de ellos es la gente civil que está ahí en correcto, no los dejan salir. ¿Me permiten la palabra, doctor? No lo dejan salir porque el Estado no tiene la capacidad de impedir eso, Jaime. El Estado ¿Me permite la palabra, doctor? De impedir eso. Dime, Cristian. Es un Estado normal, pues. Ok, a ver, en Colombia estamos en una democracia. Voy a poner un panorama que sucedió hace poco. En Colombia estamos en una democracia. En esa democracia todos tienen la oportunidad de opinar y de votar. Ahorita, cuando hicieron en los acuerdos de paz que Santos trató de refrendarlos, el acuerdo de paz fue votado no en las ciudades y fue votado sí en las regiones donde el conflicto estaba vivo y estaba ardiendo, lleno de muertos y de víctimas. Primero. Ahora, es muy fácil desde la ciudad decir bombardeen todo, acaben todo y demás, ¿ya? Pero, para bien o para mal, Colombia es firmante de unos acuerdos de derechos humanos, de derecho internacional humanitario que nos rigen a nivel internacional y que establecen unos parámetros en los cuales se maneja el margen de lo que son daños colaterales en pro
de un objetivo militar válido. Tú sabes algo, Entonces Cristian, nosotros los 10 no países- podemos hacerlo, nosotros no podemos tomar nosotros no podemos tomar acciones militares de manera deliberada porque estamos regidos por una justicia internacional en la cual podría haber consecuencias de cárcel para las personas que tomen ese tipo de decisiones por violación de derechos humanos. De los 10 países que más han crecido en el mundo. Espérate que quiero este dato. De los 10 países que más han crecido en el mundo, ninguno de los que más han crecido en los últimos 10 años del mundo, ninguno es firmante de la Declaración de los Derechos Humanos. No, pero Exactamente, Jaime tiene un punto. Jaime tiene un punto. Jaime tiene un punto y es lo que ha hecho. Espera un momento y termino. Y es lo que ha hecho Israel. Esa aclaración que tú estás haciendo es fundamental para que la gente entienda que esta vaina no es que yo voy a llegar y voy a bombardear y que entiendan el valor que tienen los civiles en medio de ese coso. El tesoro de esta gente son los civiles que están en el medio, William. Edgardo, de acuerdo, pero lo que le quiero decir a Cristian es que no solamente lo que dice Jaime en su apunte, que hay y los 10 países más importantes no son firmantes, sino los que son firmantes se pasan por la faja los acuerdos, los violan todos los días, mi llave, y no pasa absolutamente nada, porque estos organismos internacionales, llámese ONU, llámese Derechos Humanos, llámese Corte Interamericana de Derechos Humanos, llámese la Corte Internacional, ¿qué puedes hacer tú para cambiar esto? Convidados de piedra, mi llave. William, Don William, ¿qué podrías hacer tú para, perdón, déjame que William nos dé la solución? ¿Qué harías tú para cambiar esta realidad que todos conocemos? No, yo sí te digo una cosa, yo creo, primero que todo lo que hay es que proteger la población civil, en mi humilde opinión, y el ejército y el Estado colombiano tiene que encaminarse primero a eso, a proteger la población civil, y yo sí estoy de acuerdo con la segunda parte de Jaime, pero luego de esta evacuación, perseguir en caliente a organismos criminales locos que llevan 30, 40 años burlándose no solamente de los gobiernos, sino del pueblo colombiano. Así es. Yo te hablo de hoy. Perdón, los aviones del Estado están rodeando a Venezuela. No los dejan entrar a rescatar a los civiles. Los pocos civiles que salen escapados en moto con una bandera blanca y unos tipos que están saliendo desnudos para que no les disparen. Entiéndelo. El Estado quisiera ir a sacar a los civiles de ahí. No pueden porque estos manes consideran a los civiles su tesoro con lo que pueden maniatar al Estado. Dame un segundo, la población civil está secuestrada. Sí. Y no hay forma de entrar. Y que por tierra no hay forma de entrar. William, no se puede pasar de Cúcuta 20 kilómetros más allá, William. Señor, la pregunta es, antes que entre el otro oyente, la pregunta es, ¿por qué hace 3 días enviaron 300 militares y si no lo enviaron antes cuando ese problema estaba ya candente desde hace rato? Porque pensaban que todavía se podía solucionar, como siempre se ha solucionado, todo acá, todo allá, pero se tumbaron una vaina, se tumbaron un cargamento. Lo que pasa es que esta vez una parte quedó muy ardida y no era poquito, era muchísimo lo que se perdió. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Así que esto no va a terminar o hasta que aparezca o hasta que uno de los dos bandos se sienta satisfecho de la venganza. Así funcionan los delincuentes. Mira, acá no hay ni guerrilleros, ni paramilitares, ni un carajo. Aquí todos son delincuentes. Cristian, antes de que entre Fabián, a ver qué aporte diferente o qué opinión diferente tiene esto. Dinos, Cristian. No, ese es el gran problema de los conflictos irregulares y por eso es que no se ha podido acabar con la guerrilla, porque es que la guerrilla se mimetiza muy fácilmente con la población civil y es muy difícil distinguir y los daños colaterales el gobierno colombiano no está dispuesto a asumirlos. Ahora, eso lo podemos ver internacionalmente. Un ejemplo clarito se lo voy a poner. Israel no es firmante de los acuerdos de derechos humanos a nivel internacional. Israel, cuando tienen conflicto armado y tienen un objetivo militar, ellos hacen labores militares de tierra arrasada. O sea, si hay un objetivo militar en un edificio y en ese edificio hay 20 o 30 personas civiles inocentes, a ellos no les interesa. Ellos sencillamente cogen, atacan y se lo llevan. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, contrario, voy a ponerle un ejemplo completamente diferente, es la guerra que tiene Rusia y Ucrania. Rusia no está teniendo una guerra de tierra arrasada. Ellos están ganando terreno poco a poco, pero ellos no quieren afectar ni infraestructura ni población civil.
Entonces eso es como hacer un paralelismo a cómo debe obrar el gobierno colombiano. Entonces, ¿qué es lo que se está gestando ahorita? O lo que se debe gestar, de acuerdo a la Constitución, es un estado de conmoción interior que puede ser regional al área del Catatumbo, no es necesario que sea nacional, que es un periodo de 90 días prorrogables en los cuales se le otorgan atribuciones especiales al gobierno colombiano en términos de fuerza pública para tratar de darle manejo a esa situación que se está presentando y asegurar la seguridad y la convivencia ciudadana. Esto sería bueno aclararle qué significa un estado de conmoción, y no puede ser todo en el país, puede ser regional, donde el gobierno tiene la facultad de decretar cosas sin pasar por el Congreso. O sea, mañana el gobierno en esta zona puede decir una ley donde tal cosa, eso se llama un estado de conmoción, que no necesariamente tiene que ser en todo el país, puede ser regional, que creo que es una de las situaciones que está planteando el ministro. Ahora aparecerán. No, y este es un tema que yo sé que a Jaime le va a parecer interesante. ¿Cuánto falta para elecciones? ¿Cuánto tiempo? Jaime, este tema te va a parecer, yo sé que te va a parecer interesante. Y es que, a ver. Sonido no es bueno, Cristian. Para las elecciones son el año entrante, creo que la primera vuelta en abril, marzo del año entrante. ¿Por cuánto tiempo se puede sostener el estado de conmoción seguido? Son 3 seguidos, ¿verdad? 3. No, son 60 días. Doctor Barreto, buenas tardes. Pero más allá de eso, pero Fabián, colócate bien, a una distancia prudente. Oye, ahora sí, cuéntanos. Buenas tardes para toda la mesa de trabajo. Bendiciones. A ver, este es un tema muy importante, el que se trata hoy en día, pero es inherente también citar un espacio internacional. Pues podemos citar a Bukele. Bukele, que ha tratado el flagelo social, pero yo creo que el flagelo de todos los países es de tipo existencial. O sea, cuando existen las necesidades básicas como es el hambre, la alimentación, la educación, la salud, y el Estado no brinda las necesidades existenciales, entonces nacen las necesidades materiales, ¿no? El cómo poder trabajar, y a mano de obra corta se encuentran pues todo este tipo de situaciones que derogan en los actos ilícitos. Ahorita escuchaba al compañero Jaime López diciendo que era más importante el dinero que para los políticos, sí, aclaro. Sí, pero Jaime, yo creo que hay que diferenciar, y ahí difiero contigo, en lo que es la política y la politiquería. Entonces, sí, porque es que la política es el arte de lo que estamos haciendo los 7 participantes, ponernos de acuerdo en un tema particular. Pero la politiquería es utilizar la política para hacer un proselitismo político, que es el que se hace en Colombia. El hablar mal del otro, el quedar las instituciones públicas de cierta manera fangosas para poder aprovecharse de eso. Yo les hago una pregunta a ustedes. Perdón, Fabián, antes que siga. Jaime simplemente ha tomado la posición de decir la verdad sin máscara. Porque todo lo que tú dices es el deber ser, pero nuestra política es politiquería, nuestra política es corrupta. ¿O cuál crees tú que es el virus de Colombia? Loco, la corrupción, por donde te metas. Tú no viste lo que dijo Cherasi la semana pasada, que mientras estaba callado porque le iban a dar la construcción de la rueda de Chicago, estaba todo bien. Apenas se la quitó, salió diciendo todas las suciedades que hacen ahí. Entonces, ¿quién es el primer político que puede tirar la primera piedra? Dime. O sea, ¿tú crees que el Estado colombiano no tiene la capacidad de poner una base militar en cualquier sitio del país? Claro que sí. La tiene en Cúcuta, la tiene a media hora de ahí. Por eso, la tiene. Ay, ¿por qué eso es lo que sucede? Porque ahí hay un pasemano, pero José, también, a lo que acaba de decir Cristian, este tipo de guerra, Colombia no se le permite meterse ahí. Por eso es que estos tipos no dejan salir a la población civil.
porque Colombia no se puede meter y las colaterales matar un poco de civiles. Esos civiles están secuestrados en Tibú. Doctor Barreto, mira. Yo tengo entendido que el propio presidente se dirigió con la cúpula militar para allá. El propio presidente. No, eso se ponen bien lejitos en una área montada que parezca que está cerca. La pregunta, Jaime, a Cristian, la pregunta, Jaime, ¿esa zona del Catatumbo es de producción de coca o de pasta de hoja? ¿Ahí procesan laboratorio o hay cultivo? Pero muchachos, compañeros. Perdón. ¿Por qué pasa esto? El presidente y la cúpula militar allá a Tibú en esta semana. ¿Cómo llegó? Te voy a contar algo cerca. Loco, yo estuve ahí como si fuera Puerto Colombia y tú estás en la circunvalar. Ya ve, de ahí para allá es tierra de nadie. Y donde se meta un helicóptero del gobierno, lo levantan a plomo. Y donde el gobierno tira una bomba, mata civiles. Tiene unos corregimientos. Pero doctor, para poner una idea, mire. Hay que diferenciar, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es Estado, nación y país. El Estado es lo administrativo, país lo geográfico y nación es lo ideológico. Pero entonces cuando se te apagó el micrófono, Fabián. Sí, hay que diferenciar lo que es Estado, nación y país. Cuando hablamos de Estado, hablamos de lo administrativo. Cuando hablamos de país, hablamos de la parte geográfica. Y cuando hablamos de nación, hablamos del drenaje, del escudo y eso. Pero si en un país no alcanza el Estado a hacer representación de nación, ¿qué quiero decir con eso? Que ¿por qué la FARC, por qué el ELN, por qué los grupos armados en Colombia han sabido situarse en el poder? Porque es que no hay representación del Estado en el país. La geografía colombiana es una geografía muy adversa. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado, por ejemplo, miren, yo vivo en Sabana Larga y en Sabana Larga hay 20 cuadrantes para 50 barrios. Entonces, solamente a un cuadrante, a 2 motorizados, les toca hacer en 4 barrios hacer su trabajo. ¿Ustedes creen que eso es posible? La pregunta que yo ahorita hacía, que no era así libremente de por qué qué es lo que se generaba allá, es porque hay formas, pero que hay gente preocupada porque esas formas no se den. Ustedes se acuerdan que Colombia llegó a tener 50.000 hectáreas de coca nada más. Hoy tiene casi 300.000. Correcto, ¿Por qué? correcto. Por unas medidas donde han ganado un lobby, unas medidas, pero si ahí pudieran llegar la fumigación, que es un tema aparte y que seguro aparecerá gente hablando de la parte ambiental, ¿verdad? Entonces hay unas limitaciones que tenemos que ver como sociedad, cómo es que se le pone en la inyección. La solución yo no la tengo y creo que ninguno aquí la tiene, pero hay una situación en conjunto. Exacto, pero hay una situación en conjunto que ya es de una sociedad madura, que ya debe ver qué es lo que va a permitir o no. Y habrá que, y como dijo ahorita, no sé qué, creo que fue Cristian, habrá que tragarse unos sapos inicialmente para ganar ese territorio. José, y no te olvides que tenemos al lado, el otro lado de Venezuela, que estaba un gobierno corrupto, cocainómano, y la realidad es que hoy en día, tumbando un poquito lo que incomoda a Fabián, que hoy en día el presidente de una de las naciones más grandes del mundo le interesa más que le sigan mandando crudo que evitar que le sigan mandando cocaína. Total, es que, a ver, ahora poniendo en una balanza, ¿qué le importa más a Estados Unidos? ¿Frenar el flujo de cocaína o que se le seque el flujo de petróleo? Pues es un segundo de discusión. El petróleo no puede parar. Y eso suena horrible, pero definitivamente es así. Eso, Cristian, para allá ver si veamos el tema y mañana entramos con el tema de Donald Trump, de sus declaraciones, que va a acabar con le va a quitar el Golfo de México y le va a quitar el canal de Panamá. Yo no sé qué va a pasar por allá ahora. Dime, Cristian. Bueno, un tema que quiero tocar. No, ya estamos cerrando. Ya los otros quedan para mañana. Ah, bueno. No. Listo, Doc. Todo bien. No, porque ya no espera la gente de Yul. ¿Sabes que la gente está esperando su pancito? Sí, no creas, fíjate, hoy por primera vez que veo que se nos quedó mucha gente cuando tocamos estos temas sociales. Pero cuando aquí tocamos estos temas sociales, nos dejan solos. Se quedan 20, 30. Los otros 300 se van a consumir James y Junior y la vaina. Entonces nosotros tampoco podemos dejar al pueblo sin qué, William. No, sin información, doctor Barreto, y sin conceptos, ¿no? No importa que